Hola, bienvenidos a esta quinta clase de teoría de electrotecnia, una clase en la cual vamos a primero a repasar un poco lo que vimos la semana pasada y a completar con un par de ejemplos sobre transmisión de energía eléctrica, de compensación del factor de potencia. Bueno, en la semana pasada pues vimos parte de las expresiones analíticas a aplicar para poder calcular valores como valores de potencia. Vimos pues una serie de aplicaciones dentro de lo que es la corrección del factor de potencia. Más sobre la corrección del factor de potencia, en donde, bueno, tenemos dos parámetros principales, que es la potencia activa y la reactiva. La potencia activa me da cuenta de la energía que se pierde en el sistema y que se transforma de eléctrica a lumínica o a calórica o a mecánica. Y es, digamos, un poco la potencia útil que se va a utilizar. Y luego esa Q, que es la potencia reactiva, que se mira así, que da cuentas de la eficiencia en cómo se transfiere esa energía eléctrica. Para calcular tanto P como Q, pues la forma a lo mejor más directa es directamente multiplicar los fasores de tensión y de corriente en un dispositivo determinado o en un conjunto de dispositivos. Corriente con esta estrellita que indica que es el complejo conjugado, es decir, vamos a negar la parte imaginaria, o vamos a negar la fase del fasor de corriente. Como resultado tendremos un número complejo en donde la parte real es la potencia activa y la parte imaginaria la reactiva. Aplicado estas dos fórmulas de V por I coseno del ángulo que forman o V por el seno del ángulo que forman, no es más que una derivación de esta expresión genérica, ¿no? De V por I complejo conjugado. En el caso de que yo esté calculando esos parámetros en una impedancia, las potencias activas y reactivas vienen dados por la expresión RI cuadrado y X cuadrado, en donde R mayúscula y X mayúscula son la parte real y la parte imaginaria de mi impedancia Z, en donde estoy midiendo esas dos componentes. Para un sistema trifásico se va a dar la situación en donde la potencia trifásica, ya sea activa como reactiva, sea 3 veces la que obtenemos en el monofásico equivalente. Y eso lo podemos aplicar a sistemas trifásicos equilibrados. S mayúscula le llamaremos potencia aparente y es una composición de ambas, de P y de Q. Y este sería aquí en la parte inferior mostramos el triángulo de potencias, en donde como comentario el ángulo que forman P y S es el mismo ángulo que forman la tensión aplicada y la corriente que se crea. Y, por tanto,
A la hora de aplicar esta expresión de v por i coseno o v por i seno, pues se puede utilizar un ángulo u otro. Al coseno de ese ángulo, del ángulo entre v e i, o el ángulo entre s y p, se le denomina factor de potencia, que está entre -1 y 1. Como ejemplo de aplicación, vimos lo que es el concepto de la eficiencia en la transmisión de la potencia eléctrica y lo que es el proceso de corrección de reactiva en caso de que el usuario pues tenga demasiada componente reactiva. Habíamos comentado, por ejemplo, que este esquema responde a uno en el que tenemos un generador y un receptor, ¿no? El generador sería la central eléctrica y el receptor sería aquel señor que paga la electricidad. Y en medio tenemos una línea de transmisión. Bien. Suponiendo que el usuario tiene una reactiva importante, ¿no? Tenemos un ángulo entre tensión y corriente de 60 grados. Eso implicaría un factor de potencia coseno de 60 grados igual a 0,5, que podríamos definir como muy poco compensado. Es decir, que la componente de reactiva es igual o comparable o incluso superior a P en este caso. La situación idónea es aquella en la cual esa Q es muy pequeñita, lo más pequeñita posible, de forma que el coseno del ángulo de tensión y corriente, ese factor de potencia, se acerque lo más posible a 1. Entonces, se puede realizar lo que se denomina el ajuste de ese factor de potencia, esa corrección del factor de potencia de forma que lo igualamos a 1. En este caso, como se procedería sería que en el usuario, ¿no? En esa casa que tiene mucha reactiva y que está interesada en reducirla porque le viene un sobrecargo en lo que es el recibo de la luz, pues se junta en paralelo un elemento no disipativo, un elemento tipo capacitores, ¿no? Capacitores entre las líneas, que lo que hacen es no aporten consumo, pero corrigen la inductancia que hay en este elemento, de forma que externamente y de forma conjunta la componente capacitativa que ponemos y la componente inductiva que ya había, pues se contrarrestan, ¿no? Y globalmente va a tener una impedancia muy resistiva o prácticamente totalmente resistiva, en el caso ideal de corrección a un factor de potencia igual a 1. Por lo tanto, yo tengo que poner un valor de impedancia aquí en paralelo, tal que la reactiva total sea, por ejemplo, 0, ¿no? Esto sería el caso de corregir el factor de potencia hasta un valor 1. Y eso nos lleva a una expresión analítica de suma de reactivas. Aquí estoy poniendo x cuadrado, esto es x de mi carga, y 250 entre 10 sería la corriente que pasa por esta impedancia, y al cuadrado, más el x cuadrado de este señor, que serían pues este segundo sumando de aquí.
igualando a 0 y teniendo en cuenta que esta es una ecuación con una incógnita, despejamos y y valor negativo correspondiente a un condensador, lógico porque mi impedancia que tenemos aquí es puramente inductiva, ¿no? Que sería 10 por seno de 60. Por lo tanto, si ponemos esta impedancia en paralelo, tendremos una impedancia total de 20 ohmios, una corriente de suministro IL, ¿no? La corriente suministrada por la fábrica será menor, la potencia de línea entonces, la potencia que yo está disipando en la línea de conexión entre central eléctrica y receptor es inferior porque no habrá la componente de corriente debido al rebote de, ¿no? de la onda de tensión que se envía. No habrá rebote y por tanto hay menos consumo, 312 vatios, con lo cual la central eléctrica contenta porque ha reducido su consumo en línea. UG, que es tensión que se ha de generar aquí para que el usuario tenga pues eso, sus 250 voltios, va a ser menor que antes, etc. En cambio, el caso del receptor sigue consumiendo lo mismo, quedan 3125. Lo que pasa es que ahora tendrá menos, menos reactiva, ¿no? La reactiva le ha pasado a un valor cero. Por lo tanto, disminución de la potencia de la línea de transmisión, disminución de la corriente eléctrica de transmisión, con lo cual voy a tener más, también voy a tener menores sobretensiones, ¿no? Y eso implica pues más durabilidad de mi red eléctrica. Mis protecciones pasivas pues se van a romper mucho, va a tener una vida mucho mayor en el caso de tener un sistema compensado en el receptor que si no lo tenemos compensado. Habíamos visto en este ejemplo, en, en el caso de la reactiva, en donde pasábamos al monofásico equivalente, ¿no? Este es un ejemplo de transmisión trifásica en donde queremos compensar esta carga. Esta es mi carga que no está compensada, tenemos un componente inductivo, hemos de ponerle un componente capacitativo en paralelo para poder pues eso, corregir ese factor. Si bien aquí el factor de potencia es 0,82, lo que haremos es poner en paralelo estos condensadores en forma de triángulo, que esta es la forma más eficiente de conexión de capacitores en un sistema trifásico, porque así en relación a una conectividad en estrella hay una ganancia de un factor 3 en el valor del capacitor. Eso quiere decir que mis capacitores podrán ser 3 veces más pequeños en configuración en triángulo que no en configuración en estrella, y un capacitor más pequeños implican un coste menor de adquisición de ese elemento, de ese capacitor. Este es el monofásico equivalente de mi nueva carga con esos capacitores en triángulo de compensación. Y la idea es buscar ese valor de C delta para que como mínimo, en este caso, el factor de potencia sea 0,95. Aquí ya
a lo mejor me evitaría ya esa posible cargo de, de reactiva. Um, Aquí mostramos el cálculo de la potencia reactiva Q, de la nueva potencia reactiva Q en función de ese capacitor que acabamos de poner. La potencia activa sigue siendo la misma que antes. Y el factor de potencia, recordamos, es el coseno del ángulo que forman la potencia aparente y la potencia activa, ¿no? Que sería esta expresión, coseno de la cotangente de Q entre P. Pues ponemos estas dos expresiones de Q y P y tenemos una incógnita que es C delta, porque eso ha de ser igual a 0,95 como me decía el enunciado. Despejamos C delta y me da el valor a usar para esa compensación. En este otro ejemplo tenemos varias cargas trifásicas equilibradas, en este caso dos en paralelo. Una de 30 que consume una potencia activa de 30 kilovatios, otra de 20 kilovatios y factores de potencia de 0,7 y 0,6. Primero que me pregunten es, estima el factor de potencia global de ambas cargas trifásicas y luego mejora el factor de potencia global hasta un FP igual a 0,95. Vale, para estimar el factor de potencia global, pues tenemos en cuenta esta expresión, ¿no? La potencia total y la potencia reactiva, ¿no? Por potencia reactiva total es la potencia activa total por el tangente del ángulo que forman la Q y la P total final. Puesto que ya sabemos PT, que sería la suma de 30 y 24, nos falta saber QT. Individualmente, yo puedo aplicar esta expresión para las dos cargas y obtener el valor de Q, ¿no? Para esas dos cargas, 30,6 y 32 kilobares para Q1 y para Q2. Con lo cual, y ahora volviendo a esta expresión, sacamos cuál es el coseno del ángulo phi, ¿no? Coseno de arco tangente de QT entre PT. Vamos a sumar QT sería esta suma de Q1 más Q2, PT sería la suma de P1 más P2. ¿No? Y como resultado me da un 0,65. Globalmente estas dos cargas en paralelo, una de C con factor de potencia 0,7 y otra con factor de potencia global 0,6, tienen un factor de potencia global de ambas a la vez de 0,65. Si, si yo quiero reducir a tener una situación en donde en lugar de 0,65 me encontrase con un 0,95, entonces tendré que cambiar, en este caso no puedo cambiar el valor de P porque quiero que consuman lo mismo, sino que quiero reducir el valor de Q, ¿no? Es el del numerador. Para eso, ¿no? Habrá que compensarlo con un, con un valor de... Habrá que compensarlo con una serie de capacitores en paralelo que me reduzcan esa reactiva, ¿no? Entonces, la carga reactiva a poner será la deseada, la
Qt final menos esa Qt inicial que hemos calculado antes y que sabemos que tenemos, ¿no? Se aplicaría y obtendríamos ese valor de Q' a aplicar para reducir ah, para reducir esa reactiva. Por lo tanto, tenemos esta reactiva a, compensar, a aportar, ¿no? De valor negativo, eso quería decir que tenemos que poner un condensador, ¿no? Una batería de condensadores a la entrada trifásica, ¿no? De este receptor. Y entonces, en ese caso, si nos comemos esta reactiva, mi factor de potencia se corregirá desde los 0,65 anteriores a unos nuevos 0,95. Planteamos el monofásico equivalente, en donde incorporaremos un nuevo condensador. Aquí he supuesto una configuración en I, cambiar un poco. La anterior era la configuración en delta, aquí he puesto una configuración en Y, en estrella. Como comentamos, no es tan eficiente como la configuración en triángulo, no porque no pueda corregir el factor de potencia, sino porque se necesitan condensadores 3 veces más grandes en relación a la opción triángulo. Por lo tanto, esta es la carga monofásica, de aquí, ¿no? Teniendo en cuenta esa tensión de 380. El triple de esa monofásica ha de ser igual a esa carga trifásica que tenemos que aportar, ¿no? De menos 44.000 y pico bares, ¿no? Sustituido nos da el valor de CY, ese capacitor, el valor nominal de esos tres capacitores que hemos de poner en estrella a la entrada de mis dos receptores. Y así damos por tanto por concluido ese concepto de corrección del factor de potencia. Y a continuación pasamos a lo que son las cargas desequilibradas y las componentes simétricas, ¿eh? O sea, la situación, vamos a ver dos situaciones. Una en la cual las cargas son desequilibradas, las cargas trifásicas, por tanto ya no tenemos esa situación ideal de valores iguales de impedancias para cada fase. Eso sea un caso. Y el segundo caso es aquel en el cual mis cargas sí son equilibradas, ¿sí? Mis fases, mis líneas de transmisión, pues hay una simetría en las impedancias que tengo ahí. Sí que van a estar equilibradas, lo que no va a estar equilibrado es el generador. El generador trifásico no será equilibrado y por tanto tendremos ese análisis, ese proceso de análisis mediante lo que denominamos componentes simétricas. Bueno, pues primero de todo, análisis de una carga trifásica desequilibrada. ¿Vale? Entonces tenemos
Aquí hemos puesto el ejemplo de una configuración en triángulo. Configuración en triángulo que no me quita generalidad a- al análisis de mi carga desequilibrada, porque siempre voy a poder encontrar una configuración en triángulo, independientemente de la complejidad de mi malla de impedancias que yo tenga en mi receptor o mi conjunto de receptores. Siempre puedo encontrar esta configuración. Unos valores de ZA, ZB y ZC tales que son eléctricamente equivalentes a mi mallado. Luego veremos un ejemplo de esto. Definimos las tensiones de fase, ¿no? Las tensiones que me llegan a la entrada de esa carga. Luego también la tensión en el neutro, esta V sub n. Normalmente en el sistema equilibrado, en donde ZA, ZB y ZC son iguales, Vn siempre es cero. Es un cero virtual y hay una tensión cero. Y la suma de corrientes entrantes es cero. Por lo tanto, si nosotros conectamos esta Vn al receptor, al generador trifásico, pues esa conexión no me pasa corriente, ¿no? Porque esta suma de tres corrientes sería cero. En este caso, de desequilibrio de impedancias, donde ZA, ZB y ZC no son iguales, pues esa suma de tres corrientes no va a ser igual. Y aquí tendré una tensión distinta de cero. Para ello, lo primero que vamos a tener para analizar esto, lo primero que tenemos que hacer es calcular V sub n. Calcular V sub n a través de lo que se conoce como el teorema de Millman. El teorema de Millman me dice que la tensión en el nodo o cualquiera que está conectado mediante distintas impedancias a distintas tensiones, en este caso solo hay tres tensiones y tres impedancias, pues yo puedo calcular esa tensión aplicando esta expresión con una fracción en donde el numerador tengo la división de cada una de estas tensiones por cada una de estas impedancias, Z entre Z, VA entre ZA, VB entre ZB y VC entre ZC. Esto sería el numerador. Si tuviésemos más impedancias conectadas a Vn y conectadas a tensiones distintas, de VC, VD, VE, VF, etc., pues simplemente añadiríamos en el numerador factores V entre Z. En el denominador ponemos la suma de las inversas de las impedancias, lo que se conoce como admitancias, suma de admitancias de cada una de estas ramas, lo cual se hace esta ratio y se obtiene V sub n. Una vez que se obtiene este valor de V sub n, que repetimos es igual a 0 en caso de sistemas equilibrados, pues porque al ser las zetas iguales aquí, si fuesen iguales, saldría un factor común. Y si mi generador trifásico es equilibrado, la suma de tensiones VA, VB, VC son 0, por tanto eso me daría un 0 de Vn en caso de que el sistema trifásico, es decir, carga equilibrada y generador, están equilibrados. Por las corrientes que se obtienen, IA y B y C no es más que aplicar la ley de Ohm. VB entre Vn entre ZB me dará IB, VC entre menos Vn entre ZC me dará IC, y VA menos Vn entre ZA me dará I sub A. Bueno, y comentábamos que cualquier mallado lo podemos representar mediante esa configuración en triángulo con tres impedancias, las que sean. Y aquí vemos un ejemplo de
cómo podemos aplicar ese concepto, ¿no? Tenemos un receptor trifásico con distintas impedancias conectadas de una forma X. Y tenemos que analizarlo, tenemos que calcular las corrientes de entrada, y A, y B, y C, y luego en todo caso pues derivar a cuál es la potencia disipada aquí, potencias activas, potencias reactivas, etc. ¿Cómo se hace eso si tenemos todo esto tan complejo, ¿no? Aquí tenemos cuatro mallas que tendríamos que aplicar, ¿no? De Kirchhoff, de mallas o por nudos, eso sería un sistema de ecuaciones, etcétera, etcétera. Vale, para simplificar, lo que yo voy a hacer es ir reduciendo sectores, haciendo lo que es transformación de triángulo estrella o de estrella a triángulo, hasta obtener un triángulo equivalente. Perdón, una configuración estrella equivalente. Si por ejemplo estas 2, 4 y 2J pues se pueden sumar, que junto con estas dos que yo tengo aquí, 4J y 2J, forman un triángulo que yo puedo hacer una transformación del triángulo a estrella. Recordemos que esa transformación de triángulo a estrella no me va a afectar eléctricamente nada a esas corrientes entrantes. Es decir, externamente, la circuitería externa ve exactamente igual esta configuración en triángulo que una configuración en estrella equivalente, ¿no? Por tanto, a estas tres impedancias, vamos a llamarlas ZAC, ZB y ZBC, le aplicamos esta expresión de transformación del triángulo a estrella que ya veíamos en una diapositiva anterior, ¿no? Aplicamos las tres expresiones para estos tres valores nominales que teníamos para estas impedancias en triángulo y obtenemos las nuevas impedancias en estrella que podemos sustituir en este sistema. Ahora lo que tenemos son tres conectores desde VA, VB y VC, ¿no? Uno a través de esta de 10 ohmios más ZA, otra a través de este cable que cruza esta de 10 ohmios, y la tercera VC a través de esta de 10 ohmios que está conectado a una configuración en triángulo. Esta es una al lado del triángulo, este es otro lado del triángulo y estas tres es el tercer lado de la configuración del triángulo. Por tanto, podemos volver a hacer una transformación triángulo estrella y como consecuencia me quedará un nodo central a partir del cual tendré tres ramas, una irá hasta VA, otra irá hasta VB y la tercera irá hasta VC a través de pues eso, tres impedancias distintas que se pueden calcular fácilmente a través de esa otra vez transformación de triángulo a estrella, ¿no? Igual que hemos transformado este triángulo de aquí a esta estrella, pues ahora transformaríamos este segundo triángulo a su estrella equivalente y como consecuencia tenemos tres impedancias en paralelo conectados a un nodo común V sub n que podemos calcular aplicando el teorema de Millman que comentábamos. Os recomiendo a medida que veáis este vídeo que cojáis vuestra calculadora, vuestro R o vuestro MATLAB y miréis de reproducir todos estos cálculos, ¿eh? Hemos visto algún error en alguna transparencia, pocos, pero alguno ha habido. Nunca nos hemos de creer todo lo que nos ponemos, es decir, siempre hemos de poner en duda todo. Poned en duda este 95,82 fase 15,
Poned en duda estos valores de corriente, buscad por vosotros mismos de encontrar estos valores de corriente a partir de las expresiones que os hemos comentado. En este caso, V sub n y las corrientes IA, B y C se calculan a partir de estas expresiones, ¿no? De Vn y de estas tres IA, B y C. ¿No? Como consecuencia tenemos esto. Que luego quiero calcular la potencia disipada en en este circuito, pues lo que voy a tener que realizar es pues, I por V, ¿no? Vamos a mirar ese valor de VA, VB y VC. Vamos a hacer el cálculo de esas potencias. Vamos a hacer el cálculo de esas potencias, esa potencia total, tanto activa como reactiva, de estos tres elementos, ¿no? Y que no te vienen en la transparencia. Primero de todo, nos vamos a creer estos valores, por tanto yo me voy a ir al R. 9,6 ZA igual 9,6 más 1,945 y ZB es 11,204 más 0,15J ZC igual 4,45 más 9,57 y luego están las tensiones VA, VB y VC, que serían las tensiones de fase tal que entre ellas hay una tensión de línea de 220. Como no me dicen nada de si es secuencia directa o indirecta, si es ABC o ACB, vamos a suponer que es directa. Tenemos una secuencia A, B, C. ¿Vale? Como el módulo de la tensión de línea son 220, ¿no? La diferencia de tensión entre línea y línea va a ser 220, vamos a poner una VL o una V fase igual 220 entre raíz cuadrada de 3, que es el factor de conversión entre una cosa y la otra. Y ahora sí, VA es igual a VF, VB es igual a VF por el desfase de 120 grados o de menos 120 grados respecto a VA, ponemos exponencial de esos menos 120 grados. Recordamos que en el exponencial no lo tenemos que poner en grados, lo hemos de poner en radianes, por tanto, multiplicamos por el factor de conversión de pi entre 180, lo mismo para VC, pero en lugar de 120 le podemos poner más 120. VA más VB más VC me da 0, prácticamente 10 a la menos 14, son 0,0000, ¿no? 14 ceros decimales. Simplemente aquí hay un error del truncamiento que realiza el R y que me queda una cosa que no es exactamente 0, ¿no? Pero esto es, a efectos prácticos, esto es un 0. Y luego el teorema de Milman, que me dice que Vn es igual a, entre paréntesis, Va entre A más Vb entre ZB más Vc
C dividido por la suma de admitancia. Recordad, admitancia es la inversa de las impedancias. Vn, número complejo, el valor absoluto de Vn. Ya no me coincide. Vamos a ver el ángulo. 14,9. Seguramente en el ejemplo habré puesto unos valores de VA, VB y VC igual al valor de tensión de fase. Vamos a poner, no sé cómo he sacado esos valores. Calculo Vn. Bueno, más o menos, ¿no? Bueno, más o menos. Teniendo en cuenta que seguramente estos valores de impedancia están truncados, ¿no? Aquí, fijaros, estos valores han tenido en cuenta que esto era tensión de fase, ¿no? Esos 220 eran de tensión de fase. Aquí había, si no, primero queremos cambiar todos los números, pues corregimos esta L mayúscula por VF. Normalmente si se pone tensión de línea, esto es tensión entre línea y línea, y si queremos calcular VA, VB y VC hemos de dividir por raíz de 3. Por tanto no me daría ese valor. Por tanto aquí suponed que esto es VF. Y disculpad la errata. Ya os comentaba, nada está libre de errores. ¿No? Y me da un valor de Vn, que es este de aquí, un valor de IA, que es VA menos Vn intrínseca A, VB e IC, y ahora valor absoluto A de IC 13, 26, 24, 13, 26, 24, y el argumento, argumento por, pasamos a, en este caso el R, argumento de IA me lo dan radianes, luego paso a los grados, multiplico el factor de conversión de 180 pi, menos 22, ¿no? Menos 22,4, lo mismo para IB, menos 134, lo mismo para IC, menos 75. Vale. Lo siguiente que tendría que realizar para calcular la potencia, las potencias activas y reactivas, no es más que aplicar, ¿no?, V por complejo conjugado de I. Por lo tanto, tendríamos SA, la potencia activa y reactiva, ¿no? Me da la activa y reactiva, que es la potencia aparente de esta impedancia ZA. Sería, ¿cuál es el fasor de tensión?
que tenemos en esta impedancia, es decir, VA menos VN. SA será igual a VA menos VN multiplicado por el complejo conjugado de esa IA que hemos calculado antes. Y eso me da un número complejo en donde la parte real, esos 1680, son los vatios, ¿no? La potencia activa gastada, y la potencia aparente son la potencia reactiva que me da cuentas de la eficiencia de transmisión. Lo mismo para la SB. Ahora estamos calculando las potencias aparentes de cada fase. SB, SC, la potencia total del sistema es SA más SB más SC, es decir, 12.260 vatios de potencia activa, 6.336 bares, ¿no?, voltio amperio reactivos de potencia reactiva. Y ya habríamos obtenido esa potencia activa y reactiva. Repito, para este ejemplo que hemos puesto aquí, y para que nos cuadren los números, esto no es V de línea, es V de fase, VF. Hasta aquí la situación en donde tenemos un sistema trifásico desequilibrado en cargas, pero si os fijáis hemos supuesto un sistema equilibrado en los generadores, VA, VB y VC. Al hacer aquí los cálculos, VA y VB y VC son equilibrados, ¿no? La suma es 0 y el valor absoluto de cada uno es igual a los 220. Es un sistema equilibrado, ¿no? Lo que no ha sido equilibrado, en este caso, en ese ejemplo, lo que no es equilibrado en este ejemplo es las cargas. Estas cargas que, pues, por las razones que sean, pues había unos shorts, ¿no?, y unas descompensaciones en esta carga final que hacía, pues, que globalmente no estuviesen equilibradas estas impedancias, ¿no?, sean distintas. Entonces, en las siguientes transparencias diapositivas mostramos la situación un poco contraria a ese ejemplo, ¿no?, en el cual las cargas sí son equilibradas, tenemos cargas trifásicas equilibradas, pero no tenemos cargas, no tenemos un equilibrio en las tensiones generadas. Hay un equilibrio en UA, V y UC. ¿Vale? Por tanto, un sistema trifásico, equilibrado o no, un generador trifásico, equilibrado o no, le podemos descomponer esas tres tensiones, UA, V y C, lo que se denominan las componentes simétricas, que serán, para entendernos, U0, U sub 1 y U sub 2. De forma que para A, B y C yo tendré
las componentes A0, A1, A2, B0, B1, B2 y C0, C1, C2. Y tendré un total de 6 tensiones. En donde las que tenemos el subíndice 0 se conocen como secuencia homopolar. Tienen una simetría, pero no es una simetría como las que hemos visto antes de módulos iguales y suma igual a 0. En este caso, los módulos van a ser iguales, pero las fases también. Tanto la suma de las tres fasores, UA0, V0 y UC0, van a ser distintas de 0 esa suma. En general, este fasor, ¿no?, son iguales, tanto en módulo como en fase, cada una de estas tres componentes, le denominamos como U sub 0. Respecto a la secuencia directa e inversa, pues una es una secuencia ABC. Recordad que la secuencia ABC es aquella en la cual la más adelantada es A, luego le sigue la B, luego la segunda cresta que me vendría es la de la tensión B, y la tercera cresta es de la C, desfasada respecto a UA, pues a 2/3 del periodo de oscilación. Y la secuencia inversa es la misma simetría, pero secuencia ACB. Ahora es la B que está desfasada 2/3 del periodo de oscilación respecto a UA y no la OC. Por lo tanto, yo tendré tres secuencias, homopolar, directa e inversa, y mis tensiones de mi generador desequilibrado, UA, V y UC, lo podemos poner como combinación lineal de estas 6. Bueno, ¿y qué tendremos o cómo se analizarán este tipo de circuitos? Bueno, pues imaginaos, yo aquí os he puesto unas determinadas cargas, todas equilibradas, ¿no? Estas están en estrella, luego estas en triángulo. Las de estrella y de triángulo están en paralelo a través de unas impedancias que son iguales. Estas en triángulos son impedancias iguales. Estas en estrellas son impedancias iguales. Consideramos una impedancia de derivación a tierra respecto a este neutro, ¿vale? Para aumentar la generalidad de mi sistema. Si VA, VB y VC fuesen equilibrados, ¿no?, recordad, por el tema de Miniman tendríamos aquí una tensión de 0, ¿no? Y por tanto la corriente de retorno, esta corriente de retorno a la tierra de los generadores sería igual a 0, esta corriente de retorno. ¿Vale? En caso de un generador trifásico equilibrado, pues por aquí no pasa corriente, por aquí no se disipa energía. Pero bueno, lo ponemos aquí porque ahora, en el momento en el cual no vamos a tener un equilibrio en las tensiones generadoras, pues no voy a tener una corriente nula, ¿no? Me va a aparecer una corriente por esta Zn. Por tanto, lo ponemos. Y repito, UA, V y UC, que son estas tres tensiones aquí, por las cuales me vienen las corrientes de suministro de energía a estas cargas trifásicas, una en triángulo, una en estrella y las dos en paralelo. Y mi objetivo es analizar esto, por ejemplo, calcular potencias, calcular corriente de suministro, que es
lo típico que se os pedirá que realicéis. Pues el objetivo aquí pues es muy similar a lo que hacíamos con el sistema trifásico equilibrado. Será el de simplificar todo mi sistema trifásico por un monofásico equivalente. Bueno, en este caso, más que un monofásico, mi monofásico equivalente son tres monofásicos, sí, tres circuitos, ¿no? Estos tres circuitos de aquí, en donde U0, U1 y U2 son esas componentes homopolar directa e inversa, ¿no? Van a ser una terna de estas tres. Por ejemplo, UA0, UA1, UA0, UA1 y UA2, con sus respectivas fases, me daría lugar a estos tres circuitos equivalentes, con tres impedancias, Z0, Z1, Z2, que ahora hablaremos de cómo extraerlos, y a tres tensiones, U0, U1 y U2. Que repito, son esas tensiones, ¿no? Una terna. U sub A 012 o U sub B 012 o U sub C 012. El caso es que el equivalente monofásico que teníamos antes ahora viene representado por estos tres circuitos. Eso será como un monofásico, como una fase. Luego los efectos de este monofásico equivalente, de esta monofase, se tienen que multiplicar por 3 para sacar los valores trifásicos. Por ejemplo, si calculo la potencia y si paran estas tres impedancias, pues obtendré la potencia monofásica, ¿no? Tendré que multiplicarla por 3 para tener la potencia trifásica de este sistema. Y bueno, aquí no he dibujado el resto, no he dibujado U0 conectado a Z0, no he dibujado una fuente perdón, de valor U sub 1 conectado a Z1, ni he dibujado la fuente U sub 2 conectado a Z2, pero que no os líe, ¿no? Es decir, yo tengo aquí tres circuitos, tres mallas, tres pequeñas mallas, donde se aplican las tensiones U0, U1 y U2, y por tanto tendré las corrientes de las secuencias I0, I1 e I2. La pregunta que se nos viene aquí es cómo calcular estas zetas, Z0, Z1, Z2, a partir de todo este entramado, ¿no? Aquí ya os he puesto una cosa bastante genérica para cubrir todos los posibles supuestos, ¿no? Configuración estrella, configuración en triángulo y en este caso un paralelismo entre ellas conectados con una serie de impedancias. ¿Cómo se pasa de uno a otro y cómo se calculan estas zetas? Bueno, lo primero de todo es cómo se calculan las fases U0, U1 y U2. Por ejemplo, UA0, UA1, UA2. Pues se calculan a partir de una transformación lineal de las fases reales. Yo tengo UA, V y UC, que no tienen por qué ser tres tensiones equilibradas. Estos son los originales que tenemos conectados a mi sistema trifásico, UA, V y UC, y lo multiplicamos por esta matriz de transformación, que siempre es la misma, ¿no? Esto ya está tabulado para que me dé esas secuencias con esa geometría o esa disposición geométrica que os comentábamos. La homopolar son los tres fasores iguales, la directa y la inversa tienen simetría, ¿no? Tienen simetría de generador equilibrado, pero la 1 es la secuencia directa, ABC,
y la 2 de secuencia inversa ACB. Entonces, a partir de los generadores originales, estos son los reales y que no están equilibrados por la razón que sea, yo lo multiplico por esta matriz. Y como donde esta mayúscula es un número que siempre es el mismo, ¿no? Es 1 fase 120, es un número complejo. Hago esta operación y como resultado tengo U0, U1 y U2 para aplicar a mis tres circuitos de mi monofásico equivalente. Si quisieras volver atrás, si a partir de U0, U1 y U2 quisieras saber cuáles son las tensiones generadas, tengo que multiplicar por esta matriz, que no es más que la inversa de esta. Es la inversa de esta matriz, con el tercio incluido. Repito, esta minúscula tiene siempre este valor. Esto siempre se coge así para que sea la transformación entre mi sistema trifásico real y ese sistema o ese monofásico equivalente con esas tres secuencias que, que me guardan esta simetría que se indica aquí en esta primera diapositiva. Lo mismo para las corrientes. Lo mismo para las corrientes. Si yo tengo unas corrientes en los sistemas de las secuencias determinadas, I0, I1 y 2, yo puedo extraer IA y B y C aplicando esta transformación lineal. Hago esta operación de matrices y obtendré, ¿no?, a partir de I0, I1 y 2. ¿De dónde me vienen? Pues de haber resuelto por la ley de Ohm, U0 entre Z0, U1 entre Z1, U2 entre Z2, me darán esas tres corrientes, y si luego yo quiero extrapolar a IA y B y C, no tengo más que aplicar esta transformación, ¿no?, esta segunda expresión matricial para obtener IA y B y C, ¿no?, donde A minúscula sigue siendo el mismo valor que antes, la misma constante. Y aquí dispongo las corrientes de mis secuencias, ¿no?, las corrientes que he obtenido en las tres secuencias de ese monofásico equivalente que representan. Vamos a ver un ejemplo, pero un ejemplo después de lo que viene a continuación, que es la metodología para extraer las impedancias de las secuencias, esa Z0, Z1 o Z2. ¿No? ¿Cómo extraemos esta Z0? ¿Cómo extraemos esta Z1 y esta Z2, que es lo que me falta para calcular corrientes? ¿No? Ya hemos visto cómo se sacan las U's, 0, 1 y 2, cómo se sacan ahora las Z's. Pues dependerá, tenemos que hacer transformaciones por componentes. Si tenemos una configuración en triángulo equilibrado, pues Z1 y Z2 será la tercera parte de la impedancia de la fase que tenemos en ese triángulo, mientras que Z0 es infinito, ¿no?, infinitos ohmios, ¿no?, con una desconexión. Si tenemos una configuración en I, ¿no?, teniendo en cuenta también esta Zn, pues Z1 y Z2, que son las secuencias directa e inversa, van a seguir siendo las impedancias de fase, ZI, ¿no? Z1 y Z2 van a ser igual a ZI, para aquí muy fácil. Pero luego se me activa la Z0. Si bien en la configuración en triángulo no tengo activada Z0, Z0 es un abierto, en infinitos ohmios, eso es desconexión, aquí sí que hay conexión. Y esta Z0 será igual a esta expresión, ZY más 3 veces Zn, ¿no?, porque al final la corriente de cada una de estas ZY
se suman y pasa aquí en un valor triple, ¿no? Un valor tres veces estas tres corrientes, por tanto, aquí lo emulamos multiplicando por un factor 3 a este Zn. Con lo cual, y volviendo al ejemplo anterior, pero ahora poniendo números a U, A, V y UC, poniendo números a la ZY, la ZL y la Z delta que tenemos aquí en la parte inferior. Entonces, lo primero que podemos hacer sería evaluar las impedancias tenemos estas tres impedancias de ZL, ZY y Z delta y Zn. Luego pues, evaluamos las impedancias Z0, Z1, Z2. Z0, pues como aquí tenemos una Z infinita en paralelo con la Z que me salga de aquí, pues tendré directamente la Z que me sale de aquí, que es ZY más 3 veces Zn, siguiendo la regla que veíamos en esta diapositiva. Z0 ha de ser ZY más 3 veces Zn. Por lo tanto, tenemos un valor de Z0. Tenemos 1. Z1 y Z2 van a ser por lo tanto, en este caso, a la hora de estimar esas impedancias Z0, Z1 y Z2, si bien Z0 está solamente regida por esta configuración en estrella y sustituimos por la receta que veíamos en la diapositiva anterior, ZY por esas tres veces Zn, ¿no? ZY por tres veces Zn. En el caso de la impedancia Z1 y Z2, lo que tendremos es esta configuración en estrella en paralelo con esta configuración en triángulo. Sería Z delta tercios más ZL. ZL más Z delta tercios, que sería esta configuración, está en paralelo con esta de aquí, que es ZY, ¿no? En el equivalente, ¿no? Vemos aquí en la configuración en estrella, Z1 y Z2 es ZY. En la configuración en delta, Z1 y Z2 es Z delta tercios. Por lo tanto, ponemos en paralelo ZL más Z delta tercios en paralelo con ZY. Este valor para Z1 y que tendremos aquí en parte de mi circuito equivalente, monofásico equivalente, con su U sub 1 que calcularemos a continuación. U0, 1 y U2 se calculan a partir de esa transformación matricial aplicada a las tensiones desequilibradas en este caso, desequilibradas porque este en lugar de 240 es 230, si no se parecería, sería exactamente, si este 230 fuese 240, pues sería un sistema puramente
simétrico en inverso, ¿no? De hecho, fijaos que a raíz de esta transformación, la componente simétrica inversa es la dominante, ¿no? Pues porque se parece mucho a un simétrico inverso. Si este en lugar de 230 grados fuera 240, tendría un 0,0,380 fase, fase cero. Utilizando la expresión de transformación lineal que veíamos antes, con una minúscula siendo este valor complejo. Esto es una receta que aplicamos y ya está. Por lo tanto, aplicamos esta transformación, tenemos las tensiones simétricas, aplicando las transformaciones que hemos visto antes de configuración en estrella en triángulo, hemos obtenido las impedancias Z0, Z1 y Z2. Por lo tanto, lo siguiente que me resta es calcular las corrientes I0, I1 y 2, ¿no? Que simplemente aplicando la ley de Ohm, tensión entre impedancia, tengo tres corrientes, de las cuales la más representativa es la corriente de la secuencia inversa, porque, repito, se parece mucho esta tensión este generador de tensión a una tensión en inversa. Repito, basta que cambie un ángulo para que ya no sea equilibrado, o que cambie un poco el módulo y ya no es un sistema, un generador equilibrado. Una vez que obtengo estas corrientes, utilizando la inversa de la matriz anterior, la inversa de esta matriz, que es esta de aquí, y aplicado a las corrientes obtenidas en las secuencias, obtengo las corrientes reales. Estas tres corrientes, IA, IB y C, son las tres corrientes que se me inyectan a mi sistema trifásico. Perfecto. ¿Cuál sería la potencia trifásica? La potencia trifásica la podemos calcular de dos formas. Una de esta potencia trifásica es 3 veces la potencia de cada circuito de mi monofásico de secuencias, ¿no? Esta suma de I sub pi por R sub pi, esta suma de I sub pi cuadrado por X sub pi, ¿no? Multiplicado por factor 3, no es más que la potencia total de estos tres circuitos multiplicado por 3, porque repito que esto era el monofásico. Y ese cálculo me da la potencia activa y reactiva de mi sistema trifásico global, ¿no? Por tanto, tenemos estas dos expresiones para la potencia trifásica activa y reactiva de 3 veces la suma de las tres potencias de esos tres circuitos que teníamos de las tres secuencias. También puedo obtener el mismo valor simplemente multiplicando U por IA y sumándolo a UB por IB y a UC por IC, donde UAV y UC son estas tres tensiones generadas, ¿no? Las tres tensiones generadas en mi sistema trifásico real, y luego las tres corrientes IA, IB y C que hemos calculado a partir de esta inversa, ¿no? Que hemos vuelto del espacio de los circuitos en secuencias, hemos vuelto al espacio del circuito trifásico y hemos obtenido estas corrientes IA, IB y C. Pues hacemos el cálculo, de la potencia aparente trifásica igual a la suma de las potencias aparentes de cada fase, y me da pues el mismo valor de potencia activa y reactiva. Bueno, y este era el temario de esta quinta clase de electrotecnia. Es mucha información comprimida en poco tiempo. Esto es lo que tienen los vídeos, por lo tanto no
nos extendremos en un tema de 2 horas que evidentemente sin la interacción con el alumno sería pues, más extensa de lo que sería, ¿no? Con la interacción con vosotros y lo que suele ser las clases síncronas. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y aquí acabaría la clase.